En 1857 ocurrió la Guerra de Reforma, un conflicto armado donde liberales afrontaron a los conservadores para impedir que la nueva Constitución restituya a los militares y a la Iglesia los privilegios que habían tenido con las leyes de reforma. Benito Juárez, gobernador de Oaxaca, al momento del conflicto, representaba a los liberales, e Ignacio Comonfort, presidente de la República, representaba a los conservadores. Después de 3 años, a principios del año 1961, los liberales ganaron la guerra y el presidente Benito Juárez instauró su gobierno en la Ciudad de México. En octubre de 1861, Francia, Inglaterra y España firmaron la Convención de Londres, en la cual se comprometieron a enviar contingentes militares a México. La alianza tripartita amenazó al presidente Benito Juárez con invadir al país y no se saldaba por completo las deudas con los 3 países europeos. Juárez responde con un exhorto para lograr un arreglo amistoso. En un principio, la alianza tripartita aceptó el llamado al diálogo. Sus representantes se unieron con Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores, quien consiguió que Juan Prim, representante español, y Lord John Russell por Inglaterra se retiraran. Lograron negociar por vía diplomática los términos y condiciones en los que pagaría posteriormente la deuda. Es entonces cuando Juárez creó el Ejército de Oriente y se designó al general Ignacio Zaragoza al frente de este. El 5 de marzo, cuando aún se realizaban los negocios, llegó a Veracruz un contingente militar francés bajo el mando de Charles Freydan Latrille, conde de Lorenzes. A final de abril, Lorentz se puso en marcha junto a sus efectivos hacia Puebla con el fin de avanzar para conquistar la Ciudad de México. A finales del año 1861, una enorme flota francesa de soldados bien equipados bajo el mando de Charles irrumpió la ciudad de Veracruz para luego atacar la ciudad de Puebla de Los Ángeles, nada menos que con 6,000 tropas francesas. Sin embargo, el presidente Juárez sabía que había una guerra inminente y se organizó para proteger la Ciudad de México, trasladando pertrechos y ordenando la fortificación de Puebla. Creó también el Ejército del Oriente y el hombre que se designó en el mando fue el general Ignacio Zaragoza. Antes del 5 de mayo, el día 28 de abril de 1862, tuvo lugar un enfrentamiento conocido como la Batalla de las Cumbres entre el ejército expedicionario francés y el ejército mexicano. En este conflicto hubo cerca de 500 bajas francesas en contra de apenas 50 bajas mexicanas. El 5 de mayo, a las 9 de la mañana, aparecen los franceses en el horizonte, pero es hasta las 11 de la mañana cuando comienzan las hostilidades, anunciándose con un cañonazo desde el fuerte de Guadalupe y acompañado por los repiques de las campanas de la ciudad. El conde de San Lorenz ordena una maniobra sorpresiva que divide a la columna francesa en 2. Eran 400 hombres marchando para atacar los fuertes de Loreto y Guadalupe. El 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, bajo el mando del coronel Juan Nepomuceno Méndez, fue el primer cuerpo del Ejército del Oriente en hacer frente a los franceses y rechazar el ataque. Varios embates franceses fueron repelidos por la resistencia del ejército mexicano, como es el caso de los suabos, originarios de Argelia. El regimiento de élite de la infantería francesa, quienes iniciaron un cauteloso ascenso hacia el fuerte de Guadalupe, pero fueron recibidos con bayonetas y obligados los franceses a retroceder. Las 2:30 de la tarde, cuando los mexicanos empezaban a vislumbrar la victoria, Lorentz se dispuso a lanzar el último asalto, dirigiendo a los cazadores de Vicens y el regimiento de suabos hacia Guadalupe. Zaragoza dispuso que el batallón de reforma de San Luis Potosí saliera en auxilio de los fuertes. Luego de ser
expelidos por última vez, las fuerzas del ejército expedicionario francés comenzaron a huir completamente dispersados, se plegaron a la hacienda de los Álamos, pero finalmente retirarse hacia Amozoc. El 5 de mayo de 1862, tras una de las más duras batallas de la historia, la cual duró desde el amanecer a la tarde, los franceses terminaron por rendirse. El saldo fue de más de 500 bajas en las líneas francesas contra apenas unas 100 en las mexicanas. Este hecho se convirtió en un fuerte símbolo de la resistencia y el poder mexicano, representando justamente una victoria simbólica contra los grandes imperios. General Ignacio Zaragoza, famoso militar mexicano quien enfrentó a las fuerzas francesas de Napoleón III en Acultzingo en la llamada Batalla de las Cumbres Acultzingo, el 28 de abril de 1862. General Porfirio Díaz fue jefe de brigada en Acultzingo en abril de 1862 y ese mismo año participó en la batalla de 5 de mayo al lado de Ignacio Zaragoza. Felipe Berriozábal, en la batalla del 5 de mayo en Puebla, actuó bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza. Aseguró el triunfo de los mexicanos al dar alcance a la caballería. En 1863 fue hecho prisionero por los franceses. Logró fugarse uniéndose al presidente Benito Juárez. Miguel Negrete. Durante la intervención francesa en México, Negrete hizo a un lado su ideología conservadora y participó en la defensa del territorio mexicano ante el avance de las tropas francesas hacia el centro de México. Negrete reacciona y se pone de parte del bando liberal con su célebre frase: "Yo tengo patria antes de partido".